¿Cuál fue tu primera sensación cuando lo nombraron Papa Bergoglio? Feliz, no solamente porque era un papa argentino, obviamente siempre la nacionalidad nos supera un poco, ¿no? Porque además lo considero una persona seria, respetable. Además yo conozco mucho a los jesuitas porque mis padres trabajaban pastoralmente con los jesuitas en San Martín. ¿Qué opinás respecto a lo que ha dicho Berbisky, que considera que Bergoglio fue cómplice de la dictadura? Yo no lo creo. De hecho, creo que vos lo sabés, a él se lo citó a declarar judicialmente y la declaración testimonial él la dio en la sede del Arzobispado de Buenos Aires, donde se constituyó el tribunal, que iba a ser la... Y yo tengo la grabación de eso, porque yo ya estaba trabajando pastoralmente en orden a la reconciliación en la Argentina, que es la actividad fundamental que yo tengo en este momento, y ya desde ese entonces, y digamos que es decir, esa declaración era sobre lo que había sido la desaparición de los dos sacerdotes, que luego son liberados. Yo creo que Bergoglio tuvo mucho que ver con esa liberación, pero como todos los jesuitas, en general, por la experiencia que tengo, el conocimiento que tengo de ellos, eh, no son muy prudentes en el hablar, son muy prudentes en lo que dicen para no, primero, no faltan a la verdad nunca, pero tampoco quieren armar revuelo, ¿no? Sí, son muy, yo diría que muy estrictos en orden a cómo transmitir la verdad sin provocar problemas, digamos, de otra índole. Así que yo estoy convencida de que no fue así, pero vos sabés que además los sacerdotes dentro de la iglesia, cada uno tenía una manera de comportarse respecto a esto también, ¿no es cierto? A esta situación. Eh, digamos, si un sacerdote intentaba que algunos jóvenes que se habían, digamos, que se estaban yendo hacia esa situación compleja de violencia, se acercaban a ellos, era para convencerlos de que no era el camino a seguir, ¿verdad? Entonces, pero siempre la interpretación externa, no solamente del periodismo, ¿no? Sino de los mismos miembros de la Iglesia Católica, los laicos, este, puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero yo conociéndolo, me parece que no. De hecho, eh, reconozco y lo tengo bien claro porque mi madre me lo comentó. Mi madre un día tuvo un problema en la parroquia donde ella estaba trabajando y demás, y le escribió una carta a Bergoglio, siendo Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, ¿no? El firmado de la Argentina. Entonces se la dejó en la secretaría, en un sobre. Ese mismo día, Bergoglio, a las 2 de la tarde, la llamó a mi madre para preguntarle cuál era la situación, que mi madre conversó con él y demás, y él la tranquilizó mucho y le dijo, usted ahora lo que va a ser separarse de ese grupo en el que está, sin decir nada, con absoluta tranquilidad. Y mi madre quedó espiritualmente muy tranquila, mi madre era una persona de una fe muy profunda. Entonces, una persona que es así no es una persona que pueda responder a la definición de que Berbisky además tiene una intencionalidad política definida. ¿Crees que Bergoglio ha hecho silencio sobre los vínculos entre militares y las máximas autoridades de la Iglesia argentina? Creo que no, creo que no. Él sucedió, si mal no recuerdo, a Monseñor Aramburu, que fue el anterior arzobispo, al que yo conocí incluso más, siendo él, por el cargo que yo tenía a nivel nacional en una institución laical muy ligada a las autoridades de la iglesia, ¿no es cierto? Ninguno de los dos ha hecho silencio. Yo creo que hay que aplicar en estos casos un término que es la prudencia.
La prudencia no significa ni silencio ni aceptación, significa prudencia. ¿Prudencia para qué? Para salvar almas, no para salvarme a mí, ¿no? Sí, no para salvarse a aquel que... Yo creo que él ha dicho lo que tenía que decir en el momento oportuno y según su real saber y entender. ¿Por qué crees que Bergoglio no ha visitado la Argentina en 10 años? Ese sí es el único punto en el cual yo tengo una diferencia con él. Yo ciertamente después de un papado como el de San Juan Pablo II, que silenciosamente hizo mucho por su país de origen, y lo hizo en silencio sin hacer ninguna digamos, explosión pública de lo que podía hacerse, y yo esperaba algo así de Francisco, porque era necesario. Y si no, yo pienso que tal vez si, yo no sé cuáles fueron los motivos por los cuales él, yo no voy a meterme porque eso es una cuestión íntima de él. Yo creo que si él hubiera obrado como obró San Juan Pablo II, tal vez hoy no estaríamos como estamos. ¿Cuáles son los grandes temas pendientes de Francisco? Con respecto a la Argentina es porque la digresión social que estamos viviendo es terrible, es terrible. Es decir, el pueblo está cada vez más fracturado en todos los sentidos. Creo que ha sido un error de visión, tal vez, de él, y que él podría simplemente convenir una vez y no poner a veces, yo no sé si son excusas de él o excusas de las personas que lo rodean, ¿no? De que no, si esta es época de elecciones, aquí en aquel momento tal cosa o tal otra, me parece que son excusas que son nimiedades en comparación al beneficio que podría haber tenido una actitud de él así, lo cual yo no dejo de reconocerlo como sumo pontífice y creo que es una persona sumamente inteligente. Así que, como no tengo oportunidad de hablar personalmente con él y preguntárselo, me atengo a lo que observo, pero me parece que sí, y que de alguna manera se ha dejado usar por sectores políticos de distintas banderías, ¿no? Además de ese, ¿cuáles son los otros temas pendientes de Francisco, ya con una visión más global? Él ha incursionado en tantos temas, por ejemplo, lo que él ha hecho de salir tanto de Roma y visitar todo, pero visitar ese sector de los países que no son católicos básicamente, pero que él igual tiene ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento fundamental. Yo creo que lo que le falta es justamente hermanarse otra vez con los suyos. Porque en todo lo que es su prédica, yo la sigo mucho y la leo. Algunos dicen, pero escribe pocas encíclicas. Bueno, pero hay que leer sus discursos, hay que leer lo que él dice públicamente cuando visita algún país o cuando habla desde Roma, porque ahí está el verdadero sentido. Ahora, sus encíclicas son encíclicas de avanzada, son encíclicas de avanzada. O sea, en ese punto yo creo que ha sido verdaderamente iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Son encíclicas que nos abren un camino nuevo, no solamente a los argentinos, sino al mundo entero, ¿no? Más allá de, digamos, los sentimientos religiosos que cada uno tenga. ¿Cuáles son los mayores logros como Papa de Francisco? Los mayores logros de él es haber extendido y ampliado el espectro del diálogo eh, con todas las comunidades internacionales, con las personas, porque si vos escuchás sus discursos, él cuando va a un lugar no habla a los católicos, él habla a todo aquel que vive en ese país. Entonces, él habla al hombre y a la mujer, por supuesto, no me estoy refiriendo a los humanos,
sin hacer distinciones ni religiosas ni políticas. Eso para mí que es un gran logro porque es una gran apertura. Eso significa transitar un camino que nos lleve a converger nuevamente como hermanos que somos. Más allá, te vuelvo a repetir, y él creo que lo manifiesta, aunque tal vez no explícitamente, pero sí implícitamente en todo lo que hace, sin distinción alguna. Todos somos hijos de Dios en última instancia, ¿no? Es decir, ese es el gran logro, convocar a la humanidad a un nuevo camino que construya unidad y no disenso, y no violencia, y no guerras.